Me llamo don Eduardo Salinas. Tengo 75 años y vivo en un pequeño piso del barrio de San Lorenzo, en Huesca. Aquella tarde de invierno, el plato de estofado todavía estaba humeando cuando mi hijo Rodrigo, sin mirarme a los ojos, soltó una frase que me atravesó como un cuchillo lento. Papá, tienes dos opciones. O te vas a una residencia o te quedas en el trastero de abajo. Decide. El tenedor se me resbaló de las manos y el golpe metálico sonó como un disparo en medio del silencio. No me sorprendió lo que dijo. Lo que me rompió fue comprender en ese instante que el niño al que crié con ternura ya no existía. Frente a mí había un hombre endurecido, impaciente, casi un desconocido. A su lado estaba Clara, su mujer, con los brazos cruzados y una expresión fría que nunca logré descifrar. Yo sabía que ella llevaba tiempo empujándolo a sacarme de casa, pero no imaginé que llegarían tan lejos. «¿El trastero o la residencia?», repitió Rodrigo como si le hablara a un extraño. «¿Eso piensas de tu padre?», pregunté con calma. «Pienso que ya no puedes valerte solo», respondió. «Y necesitamos espacio». Sonreí con tristeza. Aquel piso tenía 3 habitaciones libres, pero no era el espacio lo que les faltaba, sino paciencia. «Don Eduardo interfiere en todo», intervino Clara. «En una residencia estará mejor cuidado». ¿Qué palabra vacía puede llegar a ser cuidado cuando sale de una boca que nunca te ha querido? Respiré hondo, dejé la servilleta sobre la mesa y me levanté despacio. «Entiendo», dije. Rodrigo alzó la cabeza. «Entonces, ¿aceptas ir a la residencia?» «No». Saqué mi viejo teléfono, ese que apenas uso, y marqué un número que llevaba años guardado. Clara arqueó una ceja. «¿Qué estás haciendo?» «Tomando una decisión», respondí. Al tercer tono, una voz grave contestó. «¿Eduardo? ¿Eres tú?» «Sí, Álvaro, ha llegado el momento». «¿Estás seguro?» «Más que nunca». «Perfecto», dijo él. «En media hora estoy ahí». Colgué y miré a mi hijo. «Alguien vendrá a recogerme». Rodrigo frunció el ceño. «¿Quién?» «Ya lo verás». El silencio se hizo denso. Yo solo miré el mantel manchado, recordando cuántas veces había cocinado para mi hijo, cuántas veces lo había cuidado, cuántas noches recé para que tuviera una vida digna. Y ahora, era él quien me estaba echando de la casa que yo mismo había pagado con décadas de trabajo y una espalda partida por la vida. No me dolía la humillación, me dolía el olvido. Porque el olvido de un hijo no mata de golpe, te apaga despacio, como una vela que ya no tiene oxígeno. A las 19:30 en punto, alguien llamó a la puerta. 3 golpes firmes, medidos, como si cada uno anunciara el final de una etapa. Fue Rodrigo quien se levantó a abrir. Cuando la puerta se abrió, el ambiente cambió. Allí estaba Álvaro Mena, impecable, con un abrigo oscuro y el cabello gris peinado hacia atrás. El tiempo había marcado su rostro, pero sus ojos mantenían aquella firmeza que recordaba de la juventud. Habíamos sido compañeros en la vieja empresa de reformas, donde trabajé hasta que mi espalda dijo basta. Cuando mi esposa Elena enfermó, vendí mi parte y él jamás olvidó aquel sacrificio. «Buenas noches», saludó Álvaro, entrando con paso seguro. Clara se quedó rígida. Rodrigo tragó saliva, incómodo. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó mi hijo. «Vengo a ver a mi amigo», respondió Álvaro sin dedicarle una mirada. Después se volvió hacia mí. «¿Listo, Eduardo?» Asentí y me puse en pie. Clara reaccionó al fin. «Papá, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas?» «A un lugar donde la palabra familia todavía significa algo». Ella frunció el ceño. «No entiendo». «No necesitas entender, Clara, solo aprende», respondí. Álvaro me miró. «¿Quieres llevarte algo?» «Nada que venga de esta casa», dije. Rodrigo soltó una risa tensa. «¿Y dónde piensas vivir? ¿De la caridad de tu amigo?»
Álvaro sonrió con calma. Eduardo no va a vivir de mi caridad, dijo. Va a vivir de lo que le corresponde. Clara abrió los ojos, perpleja. ¿Qué quiere decir? Tiempo al tiempo, respondió él. Me ofreció su brazo y avanzamos hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral, miré a mi hijo. Por un instante creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero desapareció enseguida. Papá, somos una familia. No hagas esto, gritó. No me detuve. Las familias cuidan, Rodrigo, no expulsan. El coche de Álvaro, un sedán negro y silencioso, nos esperaba en la calle. Subí despacio. Mientras nos alejábamos, las luces de aquella casa se volvieron pequeñas en el retrovisor. Algo había muerto en mí, sí, pero algo nuevo acababa de nacer. Y esa noche no era una huida, era el principio de mi justicia. Olvídalo todo menos el amor. Prométemelo, me dijo Elena aquella noche en el hospital, con la voz tan frágil que parecía un susurro. Te lo prometo, respondí, sintiendo cómo su mano se enfriaba en la mía. Y cumplí esa promesa con todo lo que fui. Me convertí en padre, madre, sostén, refugio. Trabajaba jornadas interminables en la empresa de reformas, y aún así, nunca faltó un plato caliente ni un abrazo para Rodrigo. Vendí mi viejo coche, mis herramientas y hasta el reloj que Elena me regaló el día de nuestra boda para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Cuando cumplió 16 años, le compré una chaqueta azul para la excursión del instituto. Sencilla, pero nueva. Él sonrió emocionado y me abrazó. «Te quiero, papá», me dijo. Y en ese momento creí que ese lazo era irrompible. Pero la vida, como un muro que se agrieta con el tiempo, empezó a mostrar fisuras. Todo cambió cuando conoció a Clara, una muchacha elegante, siempre segura de sí misma, con una sonrisa afilada que no terminaba de convencerme. Demasiado perfecta, demasiado calculadora. «Es buena persona, papá», me decía él ilusionado. «¿Y de qué vive?», pregunté. «Está empezando un negocio. Solo necesita un pequeño impulso». ¿Y quién era ese impulso? Yo, por supuesto. Ayudar. Esa palabra me persiguió años. Ayudar significó darle mis ahorros, mis contactos, incluso mi tiempo. Poco a poco, mi casa empezó a llenarse de decisiones que ya no eran mías. Primero fue mi dormitorio. «Papá, vamos a reformarlo para alquilarlo». Luego mi sillón favorito. «Papá, está viejo, lo tiramos». Después mi voz. «Papá, no te metas». Sin darme cuenta, mientras más callaba, más desaparecía. Hasta que un día escuché, desde el pasillo: «No podemos seguir así», decía Clara. «Tu padre nos retrasa». «Es mi padre», respondió Rodrigo agotado. «Pues decide, él o nuestra vida». El silencio de mi hijo fue peor que cualquier palabra. Así que cuando me dio el ultimátum, la residencia o el trastero, no me sorprendió. Solo confirmó lo que ya sabía. Pero él ignoraba algo. El silencio de un padre no siempre es rendición. A veces es estrategia. Y yo había observado suficiente. Esa noche, al llegar a la casa de Álvaro, su esposa Teresa me recibió con una sonrisa cálida. «Eduardo, esta es tu casa». Y esa frase, tan sencilla, me devolvió algo que creí perdido: la dignidad. Teresa me sirvió pan recién hecho. Cuando terminé de cenar, Álvaro me miró con seriedad y dijo: «Te quedas aquí el tiempo que necesites, Eduardo, pero mañana hablaremos de algo más importante». «¿De qué?», pregunté. «De justicia». Esa palabra me atravesó el pecho. Justicia. No venganza, no rencor. Justicia. Esa noche dormí en una habitación amplia, con sábanas limpias y el olor suave del detergente. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años no soñé con reproches ni portazos. Soñé con Elena, mi esposa, sonriendo en un prado lleno de luz. «Ya es hora, Eduardo», me decía, «no para castigar, para enseñar». Desperté con lágrimas silenciosas y supe que aquella llamada que hice a Álvaro
No era un impulso, era el principio de un cambio. El amor puede romperse, sí, pero cuando un padre decide levantarse, el mundo se acomoda de otra manera. El amanecer me encontró sentado junto a la ventana, con una taza de café caliente entre las manos. La luz dorada entraba por las cortinas. Había dormido poco, pero mi mente estaba más clara que en años. Escuché los pasos de Álvaro. Entró puntual, con un dossier bajo el brazo. «Buenos días, amigo», dijo. «Buenos días. ¿Listo para contarme lo que insinuaste anoche?» «Listo». Se sentó frente a mí, abrió el dossier y lo colocó entre los dos. Había documentos notariales, fotos antiguas y un contrato que reconocí enseguida. «¿Te suena esto?», preguntó. «Es nuestro contrato de la empresa», susurré. «El día que vendiste tu parte para cuidar a Elena, me prometí devolvértelo algún día». Me quedé inmóvil. «Pero te dije que no hacía falta». «El amor no se agradece con palabras, Eduardo. Se honra con actos». Sacó otro documento y lo deslizó hacia mí. «Desde hace 20 años, la mitad de la empresa sigue a tu nombre. Nunca registré tu renuncia. Sigues siendo copropietario». Sentí que el corazón golpeaba como un martillo. «¿Y qué propones?». Álvaro encendió un cigarrillo. «Justicia, pero no de la que destruye, de la que revela. Habla claro. Vamos a dejar que Rodrigo y Clara se hundan con sus propias decisiones». «¿Cómo?». «Dándoles lo que siempre quisieron: poder». Lo miré sorprendido. Álvaro sonrió. «Primero, harás las paces con ellos. Y luego, les dejarás un testamento falso donde crean que heredarán tus acciones». Me quedé helado. «¿Y eso qué logrará?». Álvaro se inclinó hacia mí. «Que muestren quiénes son realmente. La codicia siempre termina rompiendo el disfraz». Álvaro tenía razón. Conocía bien a Clara y a Rodrigo. No resistirían la tentación de abalanzarse sobre cualquier cosa que creyeran suya. «¿Y tú qué ganas con todo esto?», le pregunté con desconfianza. «Tranquilidad», respondió. «Me cansé de ver cómo la gente buena se hunde en silencio. Ya es hora de poner cada cosa en su sitio». Esa mañana desayunamos juntos. Teresa, su esposa, escuchaba con calma, con esa serenidad que solo tienen las mujeres que han visto mucho. «Eduardo», me dijo suavemente, «las lecciones que duelen son las que se recuerdan siempre». «No quiero hacerles daño», susurré. «No lo harás», respondió ella. «Solo les enseñarás». El silencio que siguió fue pesado, como si el mundo aguardara el próximo movimiento. A mediodía, Álvaro me llevó a su oficina en el centro de Huesca. Era un edificio elegante, lleno de placas, periódicos enmarcados y fotos con alcaldes y empresarios. En la pared del fondo vi algo que me dejó helado. Un retrato mío, más joven, colgado junto al suyo. «Siempre estuvo ahí», dijo al verme sorprendido. «Porque todo lo que soy empezó contigo». Sentí un nudo en la garganta. Tantos años sintiéndome viejo, inútil, sin saber que aún era parte de algo grande. Álvaro me entregó una carpeta. «Aquí tienes los documentos. Todo está listo». «¿Y qué hago ahora?». «Volver a casa». «¿A esa casa?». «Sí. Es hora de que aprendan a mirar a un hombre que ha dejado de tener miedo». Esa noche regresé. Clara abrió la puerta con sobresalto. «¿Qué haces aquí, papá?». «Olvidé algo», respondí. «¿Qué cosa?». «Mi dignidad». Ella dio un paso atrás, confundida. Rodrigo apareció detrás, irritado. «Pensé que te ibas a la residencia». «Cambié de idea», dije, mostrando el sobre que Álvaro me había dado. «¿Qué es eso?», preguntó Clara. «Mi testamento». El silencio cayó como un golpe seco. Dejé el sobre la mesa. «Mañana vendré con el notario». Me di la vuelta y salí sin esperar respuesta. Mientras bajaba los escalones, supe que el juego había empezado. Más tarde, desde el coche, vi luces moviéndose dentro de la casa.
Sabía que no aguantarían hasta el día siguiente para abrir el sobre. Esa ansiedad sería su perdición. Al amanecer, el olor a café llenó la casa de Álvaro. Él revisaba unos papeles. ¿Dormiste bien, Eduardo?, preguntó. Demasiado bien, respondí. Hacía años que no descansaba así. Perfecto, dijo Álvaro sirviéndose una taza de café. Porque hoy empieza la verdadera prueba. Me entregó un sobre sellado. ¿Qué es esto?, pregunté. Una copia exacta del testamento falso que dejaste anoche en casa. No lo abrirán sin antes investigar. Ya lo verás. ¿Y qué harán? Lo que hace cualquier ladrón antes de robar. Asegurarse de que la víctima no esté mirando. Sonreí. Sabía exactamente a qué se refería. Mientras tanto, en mi antiguo piso del barrio de San Lorenzo, el ambiente debía estar cargado como una tormenta. Imaginé a Clara caminando de un lado a otro con el sobre en la mano, nerviosa, incapaz de esperar. Y a Rodrigo, más frío, más calculador. No tiene sentido esperar al notario. Seguro que él diría, tenemos que saber qué pone ya. Pero si mi padre lo descubre, tu padre es un viejo confundido, respondería él. Si tiene algo a su nombre, este papel es nuestra oportunidad. A las 9 en punto, tal como Álvaro me contó después, ya habían llamado a su oficina. ¿Quiénes son?, preguntó su secretaria. Una tal Clara y un tal Rodrigo, respondió ella. Diles que los recibiré a las 11, ordenó Álvaro. Yo observaba desde lejos, aparcado frente a la plaza, con la ventanilla entreabierta. Álvaro entró en el edificio con paso firme, escoltado por 2 empleados. Llevaba un traje gris impecable y esa expresión suya que mezcla autoridad y cortesía. 2 horas después, supe que ellos ya venían de camino. Clara llevaba un vestido elegante, aunque la ansiedad se le marcaba en el rostro. Rodrigo caminaba con el pecho inflado, los ojos brillando de expectación. Al entrar en el despacho, Álvaro se levantó como si no supiera nada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?» Rodrigo tomó la palabra. «Venimos en representación de mi padre, el señor Eduardo Salinas». «Ah, sí», respondió Álvaro. «No sabía que enviaría representantes». «Ya sabe, está mayor», dijo Rodrigo con falsa pena. «Queríamos confirmar unos detalles sobre su sociedad». Álvaro lo observó unos segundos en silencio. «¿Sociedad? ¿Por qué lo pregunta?», Clara intervino. «Anoche nos dejó un testamento. Dice que aún posee acciones en su empresa». «¿Y si fuera cierto?», preguntó Álvaro. Rodrigo sonrió, confiado. «Entonces sería lógico pensar que pasarán a manos de su hija». «Lógico», respondió Álvaro, «pero no justo». El golpe los descolocó. «¿Perdón?», murmuró Clara. Álvaro se inclinó hacia ellos. «Tu padre no solo fue mi socio, fue el hombre que salvó mi empresa. Y si supierais lo que hizo por vosotros, jamás permitiríais que alguien como Rodrigo lo pisoteara en su propia casa». Clara bajó la mirada. Rodrigo intentó recomponerse, pero ya era tarde. La trampa acababa de cerrarse. «No vinimos aquí para escuchar sermones, señor Salinas», dijo Rodrigo intentando recuperar el control. «Lo sé», respondió Álvaro impasible. «Vinieron a buscar herencia». El silencio se volvió denso, casi sólido. Álvaro se levantó despacio y caminó hasta la ventana. «Mirad, muchachos», dijo sin girarse. «Mi empresa no es un juego. Y si tuvierais un mínimo de sentido común, entenderíais que el dinero sin esfuerzo se vuelve veneno». Rodrigo apretó la mandíbula. «¿Nos está amenazando?». Álvaro se volvió hacia ellos con calma fría. «Os estoy advirtiendo». A las 11:30 salieron con el orgullo herido y la curiosidad todavía más despierta. Álvaro los había tratado con cortesía, pero había sembrado suficientes dudas para mantenerlos intranquilos. Exactamente lo que necesitábamos. Cuando me llamó más tarde, sonaba divertido. «Son peores de lo que imaginaba». «¿Tanto?».
Él no sabe ocultar su codicia. ¿Y tu hijo? ¿Qué pasa con Rodrigo?, pregunté. Tiene miedo. ¿De qué? De perder algo que nunca ha tenido. Esa tarde volví a pasar frente a mi antiguo piso. Las luces encendidas, las cortinas corridas. Desde fuera oí discusiones. La voz de Clara, aguda. Un golpe contra la mesa. Pasos torpes. No necesitaba entender las palabras. Sabía que incluso el dinero imaginario ya había empezado a destruirlos. Sonreí para mis adentros. No por maldad, sino porque aquella grieta sería la entrada para la verdad. Al anochecer, Álvaro volvió a llamar. Todo está listo, Eduardo. Mañana cenarán aquí. ¿Y escucharán la verdad? Toda, respondió. Posees más de lo que crees. Esa noche miré el cielo claro de Huesca. Algo estaba por cambiar para siempre. Al día siguiente, la casa de Álvaro se llenó de luz cálida. Matilde, la ama de llaves, ajustaba los cubiertos con precisión. No era una cena familiar, era una trampa envuelta en elegancia. ¿Seguro que estás listo?, preguntó Álvaro. Más que listo, solo me preocupa verla. ¿A Clara?, negué. A mi hijo. Álvaro asintió. Esta noche lo sabremos. A las 8, un coche se detuvo frente a la casa. Desde la ventana los vi bajar. Clara con un vestido negro, el rostro tenso. Rodrigo con traje oscuro y ojos brillando de ambición. Matilde abrió la puerta. El aire se cargó de tensión. «Buenas noches», dijo Clara. «Me alegra que hayan venido», respondió Álvaro. Luego se volvió hacia mí. «Supongo que no esperaban verlo tan pronto, ¿verdad?» El silencio cayó como un martillo. «Buenas noches, hijo», dije. Rodrigo tragó saliva. «Buenas noches, papá». Nos dimos la mano. La de Rodrigo estaba fría, casi rígida. Nos sentamos a la mesa. La cena comenzó con frases cortas y sonrisas tensas, pero la tensión podía cortarse con un cuchillo. Nadie quería mencionar el motivo real de aquella reunión, hasta que Álvaro rompió el silencio. «Clara», dijo con serenidad, «tu padre pidió esta cena para aclarar algunas cosas». «¿Aclarar?», preguntó ella, fingiendo sorpresa. «Sí, sobre su participación en mi empresa». Los ojos de Rodrigo se encendieron como brasas. «Ah, sí, ese tema», intentó decir con naturalidad. «Creíamos que todo eso ya no existía». Álvaro sonrió apenas. «Oh, pero existe». Su tono cambió. La cortesía se volvió filo. Sacó una carpeta de cuero y la dejó sobre la mesa. «Aquí están los documentos originales de la sociedad que fundamos hace más de 30 años». Clara abrió los ojos, incrédula. «Entonces, ¿es cierto?». «Más que cierto», respondió Álvaro. «Tu padre sigue siendo copropietario». Rodrigo no pudo ocultar su sonrisa. «Excelente noticia, don Álvaro. Me alegra saber que todo está en orden». Álvaro clavó su mirada en él. «¿En orden? No lo creo». «¿Por qué dice eso?», preguntó Rodrigo incómodo. «Porque el orden se rompe cuando la gratitud desaparece». Silencio. Clara bajó la mirada. Rodrigo tensó los hombros. «No entiendo», dijo él. «Me refiero», continuó Álvaro, «a que el dinero puede levantar una casa, pero no una conciencia». Clara respiró hondo. «Señor Mena, con respeto, no sabe lo que hemos pasado». Intervine entonces. «Tienes razón, hija. No sé lo que habéis pasado, pero sí sé lo que pasé yo». La miré fijamente. «Te crié con mis manos. Vendí mis herramientas para tu educación. Me privé de comida para que tú tuvieras libros. Y un día, cuando te pedí un poco de espacio para envejecer en paz, me diste dos opciones, la residencia o el trastero». Clara cerró los ojos, como si mis palabras la atravesaran. Rodrigo intentó tocar su mano, pero ella la apartó. «Papá», susurró. «No hables todavía», dije. «No te traje para humillarte, sino para que veas quién se convirtió en espejo de tu ambición». Álvaro se levantó y trajo una caja de madera. Dentro había fotos antiguas,
Mi boda con Elena, los cumpleaños de Clara, los inicios de la empresa. Mira, dijo él, tu padre me levantó cuando yo no tenía nada. Rodrigo se removió. No tiene sentido remover el pasado. Sí lo tiene, replicó Álvaro, porque el pasado recuerda quién merece respeto. Clara temblaba. Papá, yo no sabía nada. No querías saberlo, respondí. El amor te incomodaba cuando no servía para aparentar. Matilde dejó el postre sin que nadie lo tocara. Álvaro miró a Rodrigo. Sé lo que planeabais. Rodrigo palideció. ¿Qué dice? Que creíais que mi empresa sería vuestra con ese testamento. Clara quedó helada. ¿Cómo lo sabe? Álvaro sonrió. Digamos que tengo buenos oídos y amigos leales. Yo asentí. El documento era una prueba. ¿Una prueba?, repitió Rodrigo. Sí, para saber si quedaba amor o solo veíais cifras. Rodrigo se levantó furioso. Esto es una trampa. No, respondí con calma. Es la verdad. Esto es la vida devolviéndote el reflejo de tus actos, dije con voz baja. Clara empezó a llorar en silencio. Aquellas lágrimas me dolieron más que sus palabras la noche en que me echó de casa. Se cubrió el rostro murmurando, «Perdóname, papá, no sabía lo que hacía». «Sí lo sabías, hija», respondí con tristeza. «Pero ahora entiendo que la culpa también puede enseñar». Álvaro se acercó y apoyó una mano firme sobre mi hombro. «La verdad ya se dijo, Eduardo», asentí lentamente. «Sí, pero aún no ha terminado». Los miré a ambos. «Mañana quiero que vengáis a mi casa. Hay algo más que debo mostraros». Clara levantó la mirada, desconcertada. «¿Qué cosa?» «La verdadera herencia». Rodrigo abrió la boca para replicar, pero Álvaro lo silenció con un gesto duro. «Le conviene escuchar», le advirtió. «A veces la mayor fortuna no viene en billetes, sino en lecciones que dejan cicatriz». Salieron sin decir palabra. Los observé desde la ventana. Clara caminando con los hombros vencidos. Rodrigo, rígido, con la furia del que se niega a aceptar la derrota. Álvaro suspiró. «Ahora empieza la segunda parte, Eduardo». «¿Y cuál es?» «La más dura. Dejar que el remordimiento haga su trabajo». El amanecer siguiente llegó con un silencio extraño. Desde la ventana de la habitación que Álvaro me había preparado, contemplé el jardín cubierto de rocío. El aire fresco llevaba un peso invisible. Sabía que esa noche sería decisiva, no solo para ellos, sino para mí. Álvaro entró sin golpear, como hacía cuando éramos jóvenes. «¿Listo para cerrar el círculo, viejo amigo?» «Listo», respondí. «Pero no te niego que tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De descubrir que ya no queda nada bueno en mi hija». Álvaro dejó su taza en la mesa. «Para curar una herida, a veces hay que abrirla». Los preparativos fueron casi militares. Álvaro invitó a antiguos socios, al notario que conservaba desde los años 80 e incluso a un par de periodistas locales. Nadie conocía la verdadera razón de la cena. Matilde, la ama de llaves, me ayudó a vestirme. Ajustó mi corbata y dijo, «Tiene usted un corazón noble, don Eduardo, pero recuerde, los golpes más fuertes no los da el odio, sino la decepción». «Lo sé, hija, pero todo debe salir a la luz». A las 8 comenzaron a llegar los invitados. El salón brillaba bajo luces cálidas, como un escenario preparado para una verdad inevitable. Entonces los vi entrar. Clara, con un vestido rojo oscuro. Rodrigo impecable, con la arrogancia del que cree haber ganado. «Papá», dijo ella con una sonrisa ensayada. «Gracias por invitarnos». «De nada, hija», respondí. «Quiero que esta noche sea inolvidable». Nos sentamos. El vino empezó a correr, las risas a mezclarse con las expectativas, pero la verdadera función apenas comenzaba. «Sí», respondí. «La vi claramente». Álvaro asintió mientras abría la puerta del coche. «Esa mujer está luchando contra 2 batallas», dijo. «La que tiene contigo
y la que tiene consigo misma. No respondí, porque en el fondo sabía que era cierto. Aquella noche, mientras regresábamos a su casa en el barrio de San Lorenzo, sentí por primera vez en mucho tiempo una paz extraña. No era felicidad ni triunfo. Era algo más profundo, como si, después de tantos años de silencio, por fin se abriera una ventana en un cuarto donde el aire llevaba demasiado tiempo encerrado. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Teresa me miró con esa ternura que solo tienen las mujeres que entienden el dolor ajeno. «Eduardo», me dijo, «anoche Clara no lloraba por las acciones, lloraba por lo que perdió contigo». «¿Y qué perdió?», pregunté. «Un padre que hubiera dado la vida por ella». No supe qué decir. Bajé la mirada hacia mi taza de café y vi reflejado a un hombre mayor, cansado, con cicatrices que ya no dolían, pero que seguían allí para recordar. Al mediodía, Álvaro recibió una llamada. Reconocí la expresión en su rostro. Era preocupación mezclada con una certeza anticipada. «Es Clara», dijo. «Pregunta si puedes verla esta tarde. Dice que es importante». Sentí un nudo en el pecho, no por miedo, sino por la posibilidad de que aún quedara algo que salvar. A las 5 salí hacia mi antigua casa. Caminé despacio por las calles de Huesca, respirando ese aire frío que siempre anuncia cambios. Cuando llegué, Clara estaba en la puerta. Sin maquillaje, con el rostro hinchado por el llanto, parecía la niña que un día me pidió que no la soltara de la mano. «Papá», susurró. «Dime, hija». «Rodrigo», titubeó. «Creo que no es el hombre que yo creía». Era la primera vez que admitía una grieta. La miré con serenidad. «No importa quién sea él, lo importante es quién decides ser tú ahora». Clara tragó saliva. «¿Podemos hablar dentro?», asentí, porque sabía que aquel momento no era una derrota. Era el comienzo de la verdad. Clara estaba asustada, confundida y claramente tentada. Álvaro tenía razón. El plan funcionaba. «Sí, pero duele», admití. «Todas las lecciones importantes duelen, Eduardo». Me apoyé en el bastón y miré el cielo frío de Huesca. «¿Y si no aprende?». «Entonces sabrás que hiciste todo lo posible», respondió Álvaro. «Y eso ya es suficiente». Subí al coche. En el retrovisor vi la silueta de mi hija en la puerta, observando cómo me alejaba. Supe que algo dentro de ella se había empezado a quebrar. Quizá el orgullo, quizá la conciencia. Pasaron 3 días cuando llegó la primera llamada. Era Clara. Su voz temblaba intentando sonar natural. «Papá, quería saber cómo estás». «Bien, hija. ¿Y tú?». «También. Es que no dejo de pensar en lo de la otra noche». Silencio. De esos que se llenan de palabras que nadie se atreve a decir. «Querríamos verte, papá. Rodrigo y yo queremos invitarte a almorzar». Lo entendí al instante. Cuando el dinero entra en escena, la codicia sabe disfrazarse de afecto. Aún así, acepté. «De acuerdo, decidme la hora». Al colgar, Álvaro levantó la vista de unos documentos. «Ya empezaron». «Sí», respondí, «pero no me subestimes. Yo inventé ese teatro mucho antes que ellos». El restaurante elegido intentaba ser elegante, aunque solo era apariencia. Llegaron 20 minutos tarde. Clara me abrazó con exageración teatral. «Papá, qué alegría verte». «La alegría es mía, hija». Rodrigo estrechó mi mano. «Don Eduardo, me alegra que podamos hablar como familia». Nos sentamos. Ellos pidieron vino y carne. Yo preferí observar. Clara hablaba del clima y de redecorar la casa, pero entre líneas asomaba la intención real. «Papá, ahora tendrás muchos compromisos con la empresa», insinuó. «Algunos. Debe ser agotador manejar tanto dinero a tu edad», añadió con una sonrisa tensa. Rodrigo intervino. «Las decisiones grandes requieren ayuda, personas de confianza». «¿Y quiénes serían esas personas?», pregunté.
Nosotros, respondió él sin pudor. El disfraz empezaba a romperse. Después del almuerzo, insistieron en llevarme a casa. Acepté. Querían medir, calcular, adivinar. Al llegar a la residencia de Álvaro, ambos se quedaron boquiabiertos. ¿Vives aquí?, preguntó Clara. Por ahora, respondí entrando con firmeza. Es enorme, murmuró Rodrigo. Matilde apareció entonces, amable, ofreciendo café. Yo sonreí. La verdadera revelación aún no había empezado. Yo los observaba con distancia. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era un cálculo. Clara recorría los muebles con los dedos. Rodrigo analizaba cada detalle del salón. No habían ido a conversar. Habían ido a medir el terreno, a calcular cuánto podrían perder si no jugaban bien sus cartas. Papá, dijo ella, ¿al final has decidido qué harás con tus acciones en la empresa? Aún no. Estoy evaluando opciones. Quizá podrías transferir parte a alguien de confianza, alguien de la familia, añadió con suavidad ensayada. Interesante idea, respondí sin mirarla. Lo pensaré. Rodrigo esbozó una sonrisa triunfal. Creían haber avanzado un paso. Lo que no sabían era que Álvaro, desde su despacho, escuchaba cada palabra a través del sistema de seguridad. Cuando se marcharon, Álvaro entró al salón. Su rostro mezcla de serenidad y decepción. Ni 5 minutos tardaron en mostrar los dientes. Sí, respondí, pero aún no saben que están mordiendo una sombra. Álvaro sonrió. Entonces ha llegado la segunda fase. ¿Cuál?, pregunté. La donación. ¿Donación? Mañana anunciarás públicamente que donarás parte de tus acciones a una fundación social. ¿Y qué logrará eso? Desesperación. Cuando los avaros sienten que se les escapa algo, enseñan el alma. Esa noche no pude dormir. Miré una foto de Clara cuando tenía 6 años, subida en mis hombros bajo la lluvia. Papá, cuando sea grande te cuidaré yo, decía entonces. Cerré los ojos. El dolor no venía de la traición, sino de la promesa rota. A la mañana siguiente, la rueda de prensa estaba llena de periodistas. Álvaro me ofreció un discurso preparado, pero hablé desde el corazón. La verdadera riqueza no es lo que uno guarda, sino lo que deja al mundo. Un periodista preguntó, ¿es cierto que donará sus acciones, señor Salinas? Sí. Irán a una fundación con el nombre de mi esposa Elena para becar a jóvenes sin recursos. Los aplausos estallaron. En primera fila, Clara y Rodrigo intentaban sonreír, pero yo veía el miedo detrás de sus gestos. Al terminar, Álvaro murmuró, «Ya está hecho». «Sí», respondí mirando a mi hija. «Ahora veremos hasta dónde están dispuestos a llegar». Esa noche, mi móvil vibró. Un mensaje breve. «Papá, tenemos que hablar. Es importante». Sonreí con tristeza. El juego continuaba, y ellos mismos estaban cavando su propia tumba moral. Ese único mensaje, viniendo de Clara, podía significar cualquier cosa. Al amanecer se lo conté a Álvaro mientras se servía café. «Lo sabía», dijo sin inmutarse. «El dinero se les escurre entre los dedos y la desesperación siempre muerde primero». «¿Qué hago?», pregunté. «Recíbelos. Pero esta vez no voy a ser yo el protagonista. Esta escena es tuya. Yo solo observaré desde lejos». Y así fue. Clara llegó a media tarde. Rodrigo venía detrás con ese aire de quien pisa un terreno que no le pertenece, pero actúa como si fuera suyo. Matilde los recibió con la educación de siempre, aunque sus ojos los atravesaban. «Pasen». Don Eduardo les espera en el salón. Los vi entrar y supe que traían el guión aprendido. Clara caminaba despacio, midiendo cada uno de mis gestos. Rodrigo sostenía una carpeta bajo el brazo, fingiendo tranquilidad. «Papá», empezó ella, «gracias por recibirnos». «Siempre recibo a mi familia, hija», respondí sin levantarme. «Vinimos para hablar de la fundación»,
añadió Rodrigo con voz melosa. Nos parece un proyecto precioso, pero creemos que podrías necesitar ayuda para manejar todo eso. ¿Ayuda?, pregunté, fingiendo sorpresa. Claro, insistió. Es mucho dinero, mucha responsabilidad. No querrías que alguien se aprovechara de ti. Clara asintió. Podríamos ayudarte a administrar los fondos, para que todo sea transparente. La palabra casi me hace reír. Entiendo. ¿Y qué proponéis exactamente? Rodrigo abrió la carpeta y extendió unos folios sobre la mesa. Hemos preparado un acuerdo de gestión conjunta. Tú mantendrías el cargo honorífico, pero nosotros nos ocuparíamos del día a día. Leí por encima. Era un contrato disfrazado de cariño. En cuanto firmara, el control real de la fundación pasaría a sus manos. Se nota que habéis trabajado duro, dije con calma. Lo hacemos por ti, añadió Clara. Y por mamá, por Elena. Usar su nombre fue el golpe más bajo. Sentí un nudo en la garganta. Por mamá, repetí. Siempre quisisteis ser sus herederos morales, ¿no? Rodrigo frunció el ceño. ¿Hay algún problema, don Eduardo? Ninguno. Solo me pregunto si de verdad creéis que no sé leer entre líneas. Clara me miró, confusa. ¿Qué quieres decir? Que acabáis de intentar robarle a un viejo lo único que le queda, su dignidad. El silencio cayó como un martillazo. Clara empezó a temblar. Rodrigo apretó la mandíbula. No es lo que piensas. Entonces explícame, repliqué. ¿Desde cuándo ayudar necesita cláusulas ocultas? Sus caras se deshicieron. Rodrigo murmuró. No íbamos a hacerte daño. Eso ya lo hicisteis el día que me llamasteis estorbo, dije poniéndome en pie. No estabas confundida, Clara. Estabas ciega, pero no por amor, por ambición. Ella se tapó el rostro. Rodrigo intentó acercarse, pero levanté la mano. ¿Sabes qué es lo más triste, Rodrigo? Que pensaste que tu astucia bastaría para esconder tu codicia. Pero la codicia no se disfraza, se huele. No tienes pruebas, escupió. No las necesito, respondí sereno. Me basta con mi memoria. Entonces se oyó un leve chasquido. La puerta del salón se abrió despacio, y Álvaro entró, sosteniendo su teléfono móvil. Oh, pruebas no faltan, dijo con una sonrisa helada. Rodrigo palideció. ¿Qué significa esto? Significa, respondió Álvaro, que acabo de grabar la conversación. Cada palabra, cada condición, cada mentira. Clara se giró hacia mí aterrada. Papá, por favor, no hagas esto. ¿Esto? ¿Decir la verdad? Pregunté. No lo entiendes, sollozó. Si esto sale a la luz, lo perderemos todo. Todo lo que nunca fue vuestro, aclaró Álvaro. Rodrigo intentó recomponerse. Podemos negociar, balbuceó. Borramos la grabación, llegamos a un acuerdo. Ya no hay acuerdos, lo interrumpí. Viejo desagradecido, escupió, dando un paso hacia mí. Álvaro lo detuvo con la mirada. Te aconsejo que no lo intentes. Entonces Clara cayó de rodillas. Papá, por favor, dijo entre lágrimas, no me dejes así. ¿Así cómo, hija? Pregunté con ternura rota. ¿Sin dinero o sin alma? No respondió. Su llanto llenó la habitación. Por un momento, ese sonido me dolió más que cualquier insulto, pero habíamos llegado demasiado lejos para retroceder. Marchaos, dije al fin. No quiero volver a veros hasta que entendáis lo que vale una palabra dada. Rodrigo la levantó bruscamente del brazo. Vámonos. Antes de salir, se volvió hacia mí. Te vas a arrepentir. Puede ser, respondí, pero lo haré con la conciencia limpia. Cuando se fueron, me dejé caer en el sillón. El peso de mis 75 años cayó de golpe sobre mis hombros. Álvaro se acercó. Lo hiciste bien. No me siento bien, admití. Porque todavía la quieres. Sí, susurré. Pero a veces querer también es poner distancia. La casa quedó en silencio.
La lluvia golpeaba los cristales, cómplice de mi cansancio. Recordé a Elena y su voz en el hospital. Eduardo, no permitas que nadie pisotee lo que eres. Cerré los ojos. Pasaron 2 días sin noticias. El tercero, Matilde entró al salón con un sobre en la mano. Don Eduardo, una muchacha dejó esto. ¿Quién? Su hija. Mi pecho se encogió. El sobre llevaba mi nombre escrito con su letra temblorosa. Dentro había una carta y una llave. Papá, no sé si tengo derecho a escribirte después de todo lo que he hecho. Rodrigo. Se fue. Me dejó en medio de las deudas, con el piso casi perdido por la hipoteca y el orgullo hecho trizas. No tengo nada. Solo me quedan los recuerdos y la culpa. La llave es de tu antigua casa. Ya no es mía. Fui al banco y firmé la renuncia. No quiero nada que no haya ganado con mis manos. Si algún día decides escucharme, estaré en el lugar donde siempre me llevabas de niña, el Parque de los Álamos. Perdóname, aunque no lo merezca. Tu hija, Clara. Leí la carta 3 veces. La tinta estaba corrida en varios trozos. Lágrimas, tal vez lluvia. No importaba. Lo importante era que, por primera vez en años, sentía que hablaba con la Clara de verdad, no con la mujer que Rodrigo había moldeado a su antojo. Aquella tarde le pedí a Álvaro que me llevara al parque. No dijo nada, solo asintió y preparó el coche. El cielo de Huesca seguía gris, pero el aire olía a limpio. Cuando llegamos, el parque estaba casi vacío. Los álamos se mecían con el viento. Y allí, en el banco donde solíamos sentarnos, estaba ella, Clara, con un abrigo gastado, el pelo suelto, los ojos hinchados. Me vio acercarme y se puso de pie, pero no se atrevió a dar un paso. Yo avancé despacio, apoyado en mi bastón. Cuando estuve frente a ella, solo dije, «Siéntate, hija». Obedeció en silencio. Nos quedamos un rato sin hablar, escuchando el rumor de las hojas. «¿Por qué viniste?», pregunté al fin. «Porque ya no tengo a nadie más», susurró. «Sí tienes», respondí. «Te tienes a ti misma, y eso vale más de lo que crees. No sé si puedo volver a ser quien era». «Nadie puede», dije, «pero siempre se puede empezar desde otro lugar». Lloró sin ocultarse. Yo la dejé llorar. A veces el perdón empieza con el silencio. Cuando se calmó, sacó un cuaderno pequeño. «He escrito cosas sobre ti, sobre mamá, sobre lo que he aprendido. Aún no está terminado. Quiero que tenga sentido antes de enseñártelo». Asentí. En ese momento la vi humana, frágil, sin máscaras. «¿Dónde estás viviendo?», pregunté. «En un cuarto pequeño, cerca del mercado. Trabajo en una tienda». «¿Necesitas ayuda?». «No quiero dinero, papá». «No he hablado de dinero», respondí. «Hablo de compañía». Me miró con los ojos llenos de culpa. «¿Aún puedes quererme después de todo?». Nunca dejé de hacerlo. Sus manos buscaron las mías, temblorosas. Las tomé, no porque olvidara, sino porque por fin entendía. El sol empezaba a ponerse detrás de los árboles. Clara apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. «¿Crees que mamá me perdonaría?», murmuró. «Tu madre tenía un corazón inmenso», dije. «Pero el perdón no viene de los muertos, hija. Viene de lo que hacemos después de reconocer que fallamos». Ella asintió despacio. «Quiero empezar de nuevo, papá». «Entonces empieza», respondí. «Y ven a verme cuando quieras». Aquella noche regresé con el corazón distinto. No más ligero, pero sí más vivo. Álvaro me escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó, «¿Y la has perdonado?». «No lo sé, Álvaro. Tal vez el perdón no es un punto, sino un camino que acabo de empezar a andar». ChatGPT Jan hoy. Creo que el perdón no es una puerta que se abre de golpe, sino un camino largo. Y esa noche sentí que apenas había dado el primer paso. Antes de dormir, volví a leer la carta de Clara. La guardé en el cajón,
junto a una foto antigua donde aparece de niña, subida a mis hombros, con Elena riendo detrás. «Lo hiciste bien, amor», murmuré mirando el retrato de mi mujer. «La estoy enseñando con dureza, pero con amor». Apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo no soñé con gritos, ni con humillaciones, ni con traiciones. Soñé con un banco bajo los álamos, con una hija llorando y un padre que, pese a todo, seguía creyendo en ella. Porque a veces la venganza más grande no es destruir al que te hizo daño, sino obligarlo a mirarse en el espejo y darle la oportunidad de ser mejor. Amaneció con un silencio distinto, de esos que no duelen, sino que anuncian algo nuevo. El sol se filtraba por las cortinas de mi habitación en Huesca, y el olor del café de Matilde me recordó que seguía aquí, vivo, con algo todavía por aprender. Me incorporé despacio. El cuerpo pesaba, pero el alma estaba extrañamente en calma. Pensé en Clara, en cómo de joven me despertaba diciendo: «Papá, no te acostumbres al dolor. Tú no naciste para sufrir, sino para enseñar». Quizá por eso seguía en este mundo, no para cobrar cuentas, sino para dejar una lección que sobreviviera a mis errores y a los de quienes amé. Después de todo lo ocurrido, Álvaro insistió en que me tomara un descanso. «Te hace falta aire limpio», dijo, «lejos de juicios, de reuniones y de papeles». «¿Y tú crees que uno puede alejarse del pasado solo cambiando de aire?», le respondí medio en broma. «No», contestó, «pero puedes aprender a vivir con él sin que te ahogue». Tenía razón. Acepté ir unos días a la casa de campo que teníamos en las afueras, hacia el camino del Pirineo, esa que llevaba años cerrada. Antes de irme, decidí escribirle otra carta a Clara. No de reproches, sino una especie de testamento emocional. El dinero divide. Las palabras honestas, a veces, curan. «Querida Clara», comencé, «no escribo para juzgarte, sino para contarte lo que el tiempo me enseñó». Cuando terminé, metí la carta en un sobre y la dejé sobre el escritorio, bien a la vista. Luego salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. A lo lejos, el coche de Álvaro me esperaba. «¿Volverá pronto, don Eduardo?», preguntó Matilde. «No lo sé, hija», respondí. «A veces uno no vuelve. Solo aprende a quedarse en paz donde está». El camino hasta la casa de campo era largo y sinuoso. Los árboles formaban un túnel natural y el viento entre las ramas me trajo una paz que casi había olvidado. Cuando llegamos, el portón de madera seguía igual, viejo, agrietado, con las iniciales de E y E, Elena y Eduardo, talladas en el centro. Nuestro pequeño símbolo de amor terco y obstinado. La casa, cubierta de polvo, seguía en pie, igual que yo. Cada habitación de aquella casa de campo guardaba un pedazo de mi vida. La cuna de Clara desmontada en un rincón, la vieja guitarra de Elena, las cartas que nos escribíamos cuando yo viajaba por obra. Al recorrer los pasillos, sentí que la memoria me abrazaba sin reproches. Encendí la chimenea y me quedé un rato mirando el fuego, pensando en todo lo ocurrido, en cómo el dolor me había empujado a trazar un plan frío, y sin embargo, ese mismo plan había devuelto a mi hija su humanidad. Pasaron unos días tranquilos. Álvaro llamaba a diario. «¿Cómo te sientes?». «En paz», respondía siempre. Hasta que una mañana, Matilde subió a la casa con gesto serio. «Don Eduardo, ha venido su hija. Está en la entrada. Parece distinta». Salí al porche. Allí estaba Clara, de pie, con un ramo de flores silvestres en la mano. Ya no tenía brillo de soberbia en los ojos, sino el cansancio de quien ha llorado demasiado. «Papá», susurró. «¿Puedo pasar?», asentí. Entramos sin decir nada. Dejó las flores sobre la mesa. «Son del jardín de mamá», dijo. Las reconocí al instante. Nos sentamos junto al fuego. Solo se oía el crepitar de la leña,
hasta que ella rompió el silencio. He leído tu carta. ¿Y qué sentiste?, pregunté. Vergüenza y alivio. El alivio llega cuando el alma deja de mentirse, respondí. Lloró, pero esta vez no se escondió. Papá, quiero hacer algo con la fundación, no para que me perdones, sino para honrarla a ella. ¿Qué tienes en mente? Quiero trabajar allí, no como heredera, sino como voluntaria. Empezar desde abajo. La miré largo rato. No era la mujer que me llamó estorbo, era la niña que prometió cuidarme. Entonces hazlo, dije. Yo no tengo nada que dejarte, salvo la oportunidad de hacerlo bien. Esa misma tarde llegó Álvaro con una carpeta. Siento interrumpir, dijo, pero esto no podía esperar. Es la formalización de la Fundación Elena Salinas. Quiero que firméis los dos como representantes. Clara me miró con los ojos llenos de emoción. Firmamos juntos. Semanas después, mientras revisábamos los informes de becas, Clara apareció con una caja pequeña. Esto es para ti, papá. ¿Qué es? Mi cuaderno, el que te dije que estaba escribiendo. Lo abrí por la primera página. En la parte superior, con letra firme, había un título. Cómo casi pierdo a mi padre, y cómo él me enseñó a encontrarme. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Por primera vez en muchos años, el futuro ya no me daba miedo. Empecé a leer. Cada frase era un espejo. Mi vida, mis errores, mis silencios, pero contados desde los ojos de Clara. No era una historia de culpa, sino de aprendizaje. No era la crónica de una hija mala, sino de una hija que se había perdido. Y de un padre que, en lugar de odiarla, supo esperar. Cuando terminé, levanté la mirada. Ella estaba delante de mí, sonriendo entre lágrimas. ¿Te gusta?, preguntó. Es la herencia más hermosa que podrías haberme dado, hija, respondí. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de mis 75 años. La casa de campo, a las afueras de Huesca, se llenaba de risas, de jóvenes becados que venían a contarnos sus sueños. Por las tardes, Clara y yo caminábamos por el sendero de los Álamos. Ella me tomaba del brazo y me hablaba de sus proyectos. Quiero crear un programa de mentoría, decía, para que los chicos no solo estudien, sino que aprendan lo que mamá siempre repetía, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Entonces hazlo, le contestaba, y hazlo a tu manera. Y cada vez que la veía sonreír así, entendía que la vida, incluso cuando hiere, sabe cerrar los círculos con delicadeza. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los árboles, Álvaro me encontró sentado en el porche. ¿En qué piensas?, me preguntó. En que ya no me queda tanto tiempo, pero por fin sé que voy a dejar atrás. ¿Y qué es? Una historia que termina bien. Nos reímos los dos. Él encendió su pipa, yo jugué con mi bastón, y nos quedamos callados mirando el horizonte. Comprendí algo sencillo. No hay justicia sin compasión, ni redención sin un poco de dolor. Esa noche escribí una última nota y la guardé junto al retrato de Elena y el cuaderno de Clara. El perdón no borra el pasado, lo ilumina. No busques venganza, busca comprensión. No guardes rencor, guarda memoria. El amor no siempre salva, pero siempre enseña. Apagué la lámpara. El fuego crepitaba en la chimenea. Los álamos susurraban fuera. Cerré los ojos sin miedo. Mi mayor fortuna no era la empresa, ni el dinero, ni las acciones. Era haber recuperado a mi hija y haber dejado en este mundo algo más que cifras. Una historia, una enseñanza, un legado. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado,
deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.